se cerró la mucosa endometrial, abajo ya ven ustedes las células endometriales. Vemos también pues que si ya estuviéramos viendo a una mujer con embarazo de 21 días, vamos a ver que ya se le sobresale ya en su diente un agujamiento, porque ya está implantado dentro del útero el embrión sacroiliónico. Vamos a ver pues, que en esta semana, como vemos acá, ya hay un embrión trilaminar, porque la segunda semana era bilaminar, solamente había hipoblasto y epiblasto. En esta semana hay epiblasto, hay mesodermo y hay hipoblasto. Están las tres hojas, aunque como vamos a ver, paso rápido, paso. Paso. Como vemos, entonces, es un embrión trilaminar. Habíamos visto también en la segunda semana que en el dorso del epiblasto iban a aparecer dos estructuras que eran la línea primitiva, está eso de verde, y la fosita primitiva. Inclusive veíamos que alrededor de la fosita primitiva se acumulaban unas células que iban a formar como un abultamiento llamado en este caso el nódulo de Hensen. Alrededor de la fosita primitiva se va a formar el nódulo de Hensen, que como vamos a ver posteriormente tiene su función también, que es el nódulo de Hensen. Entonces vamos a ver que este proceso de gastrulación, que acuérdense, cuando el periodo embrionario tenía tres fases, ¿no? Que era mórula, blástula y ahora gástrula. Mórula era con el proceso de segmentación, la blástula ya cuando aparece el blastocele y la gástrula pues es cuando pues ya aparece el mesotelioma. Hace rápido, está de repente dando, ¿no? Entonces, a partir de esa línea primitiva, como vamos a ver, pues se va a comenzar esta es la línea primitiva, tengo que encontrar dos funciones en la pizarra, no tengo cómo enseñarles, para que venga el proyector de arriba. A partir de esta línea primitiva que ves acá, vamos a ver, pues, hasta la línea primitiva, que las células del epiblasto, que son estas de aquí, comienzan a invaginarse por debajo del epiblasto. Una vez que se comienzan a invaginar, van a formar un espacio entre el epiblasto y el hipoblasto, como veis acá, ¿no? Y eso, una vez que se introduce, se invaginan las células del epiblasto, van a tomar una dirección hacia los lados, como ven ustedes acá, hacia los lados. A esto se le llama divergencia. Una vez que se van a hacer hacia los lados del disco, se van hacia la parte de adelante, sobrepasando, acá había la placa procordial con su membrana bucofaríngea, sobrepasando esa membrana, ¿no? Entonces, va primero hacia los lados y después hacia la parte cefálica a través de una elongación. Una vez que se elongan estos dos lados, se convergen por delante de la placa procordial y así dan por conformado la tercera hoja germinativa llamada mesodermo. Repito, las células por la línea primitiva se van hacia los lados, eso se le llama divergencia, luego se van hacia la parte cefálica, se llama elongación, y en la parte cefálica ya se unen y esto se conoce como la convergencia. Una vez que todas estas células en el hipoblasto se meten, se profundizan, tiene que haber una recuperación de ese tejido epiblástico, es decir, las células no se van a quedar así, o el espacio no se va a quedar vacío porque las células se han invaginado, sino que comienzan a formarse otras células y a ese proceso se le llama epibolia, ¿no? Epibolia no es más que el desplazamiento de más células para cubrir las células que han dejado, las células que se han invaginado y han producido el mesodermo. Entonces, hay varios procesos, una es la divergencia, la otra es la elongación, la otra es la convergencia y por último es la epibolia para reponer todas las zonas donde han migrado las células del epiblasto.
Acá lo podemos ver más claro, el dibujo. Este es el epiblasto, línea primitiva, se invagina por la línea primitiva y forman todo esto de rojo, que es el mesodermo intraembrionario, que va a estar entre las células del epiblasto y las células del hipoblasto. Cuando sucede esto, algunos autores dicen que una vez que se introducen las células del epiblasto, también algunas de ellas se van al hipoblasto, como vemos acá, ¿no? Y ya deja de llamarlo hipoblasto y se le denomina endodermo. Igual, estas células que son reemplazadas del epiblasto, una vez que son reemplazadas, deja de llamarse epiblasto y se denomina ectodermo. Entonces, ¿qué podemos decir? En tercera semana, el disco trilaminar está formado por ectodermo, mesodermo y endodermo. Son las tres hojas germinativas que ya encontramos en esta tercera semana. Hijo, no está el chico para que. No se le puede explicar bien con esta pantalla pequeña, pero vamos a hacer todo lo posible. Entonces, esta es la dirección que hacen las células del epiblasto. Primero, divergencia, elongación hasta la membrana procordal, sobrepasan la membrana procordal y acá hay la convergencia y queda formado la tercera hoja germinativa. Muy bien, entonces ya tenemos el ectodermo, ya tenemos el mesodermo y ya tenemos el endodermo, tres hojas germinativas. En la parte dorsal del ectodermo, vamos a ver que todavía continúa acá la fosita primitiva, la línea primitiva, y de la fosita primitiva a la parte más cefálica, de la parte más cefálica, que es la parte cefálica, que es la parte caudal, para que me entiendan. Entonces se va a producir un engrosamiento del ectodermo. A este engrosamiento del ectodermo se le denomina placa neural. Una placa neural que va desde la fosita primitiva hasta la placa procordal. Esta placa neural, que se va a formar como un surco, el surco neural, a su alrededor van a producir unas elevaciones, estas bolitas que ven ustedes acá, que son prominencias del mesodermo que sobresalen en el ectodermo. Como vamos a ver más adelante, se denominan las somitas. ¿Ya? Entonces vamos a ver pues, que hay unos relieves que están alrededor o a los lados del tubo neural llamados los somitas. Vean también acá la fosita primitiva con las células que están alrededor que forman el nódulo de Hess. Doctor, disculpe, ¿podría repetir cómo está el nódulo de Hess? Ya, esta es la fosita primitiva, el huequito, y lo celeste es el nódulo de Hess. Ya, lo celeste. Vamos a ver más después para qué sirve el nódulo de Hess. Y aquí podemos ver gráficamente las tres hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero vemos en este disco trilaminar que hay dos zonas donde no se ha formado mesodermo. ¿Cuáles son esas dos zonas donde no se ha formado Placa mesodermo? procordal, placa cloacal. Muy bien, hacia la parte cefálica, que es la placa procordal, y hacia la parte caudal, la placa cloacal. Ellas no son más que células endodérmicas, son estas células endodérmicas que se han diferenciado en células más altas. Entonces, Altas. en esta zona donde se desarrolla la placa procordal y la placa cloacal, también se desarrollan unas membranas. Se llama, en el caso de la placa procordal, se denomina la membrana bucofaríngea. Membrana bucofaríngea, que como les digo, es importante porque ahí se va a empezar, o se va a iniciar la formación de la cavidad oral, ¿no? Donde vamos a trabajar toda la vida. Y la otra es la placa cloacal, se va a formar la membrana cloacal, que es una membrana que también
como vamos a ver más adelante, se va a romper para dar inicio o que funcione todo el sistema digestivo. Pues ahora, si a ustedes le preguntan cómo se denomina el componente endodérmico de la membrana bucofaríngea, pues estamos refiriendo a esta parte de acá, Placa procordal. que es placa procordal. Y si le dicen a ustedes cuál es el componente endodérmico de la membrana cloacal, es la placa cloacal. ¿Ya? Entonces, tienen que tener eso, diferenciar entre membrana cloacal, placa cloacal, entre membrana bucofaríngea y la placa procordal. Uno es el componente endodérmico y otro es la membrana. Muy bien, vemos que ya se desarrolló ya todo la placa o la tercera hoja, que es el mesodermo. Como ven ustedes, este mesodermo se sectoriza, es decir, se segmenta en diferentes zonas. Esta es la parte cefálica y esta es la parte caudal. ¿Ya? Acá está la membrana bucofaríngea, acá está la membrana cloacal, que son espacios donde no hay mesodermo. ¿Qué vemos en la parte más cefálica? Que es lo de amarillo. Lo de amarillo es la placa cardiogénica, que se llama placa cardiogénica. Es importante esta zona porque ahí se va a desarrollar el futuro corazón. Cardiogénica. Debajo de la placa cardiogénica, eso que ven ustedes de rojo, rosado, de acá, que tiene forma de una herradura también, es el mesodermo branquial. Importante este mesodermo branquial, pues porque de ahí se van a formar los arcos branquiales y casi todos los componentes de la cara, de la cara y del cuello, van a derivar de esos arcos branquiales. Esto de acá es el mesodermo branquial. Debajo del mesodermo branquial encontramos la membrana bucofaríngea, es una membrana donde no hay mesodermo. Luego los ubicamos en la parte central, ¿no?, que es la notocorda. La notocorda es un elemento que, como vamos a ver más adelante, se formó cuando se imaginó la fosita primitiva por el ecoblasta, también se imaginó, ¿no?, corrió hacia la parte cefálica y formó un cordón macizo. Es lo que ven ustedes de color celeste, que es la notocorda. Esa notocorda, pues, es el que va a ser el esqueleto del embrión, ¿no?, como la columna vertebral del embrión. Claro, después va a desaparecer y se va a convertir, pues, en la columna vertebral, pero van a quedar algunos núcleos, porque ese tejido un poco cartilaginoso, unos núcleos pulposos que van a estar en la columna vertebral. Pero es gracias a la formación de esta notocorda, que divide el disco en dos mitades, ¿no?, derecha e izquierda. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver esto de rojo, que empieza acá, llamado los somitas. Son los somitas que sobresalían en el ectodermo, como relieves a los costados de la notocorda. Esos somitas también son muy importantes porque la presencia de esos somitas en un inicio vamos a poder determinar, ¿no?, cuánto es la edad del embrión, de acuerdo al número de somitas. Luego tenemos esto de negro, las dos estructuras pares de negro a los lados, que tiene un nombre bien difícil de pronunciar. Son los gononefrótomos, así se denomina, gononefrótomos. Estos gononefrótomos, que también es mesodermo embrionario, pues a partir de esos gononefrótomos se va a formar todo el sistema génito-urinario del embrión. Todo el sistema génito-urinario. Luego tienen estas dos zonas de color verde hacia los lados, que se le conoce, pues, como el mesodermo lateral. Los mesodermos laterales, como van a ver ustedes más adelante, se dividen en dos hojas, la somática y la esplánica, ¿no?, y van a ser los responsables de formar también las cavidades peritoneales del embrión. Y por último, tenemos
tenemos eso de rojo, que es el mesodermo caudal, que se comunica pues con el pedículo de edificación que va a estar acá, ¿Qué dijo? en la parte más caudal de este mesodermo que se conecta con intraembrionario. pedículo de Así edificación. queda segmentado pues este mesodermo intraembrionario. Ustedes tienen que aprenderse de memoria todas esas partes. Tienen que tenerlas todas en su cabeza y que Pedículo de van. edificación. De fijación. Entonces tenemos el mesodermo caudal, que es lo de rojo, se ubica en la vecindad de la membrana cloacal. Su extremo caudal se comunica con el pedículo de edificación, como hemos dicho. La notocorda, que es lo celeste, su extremo cefálico se detiene a nivel de la membrana bucofaríngea, el extremo cefálico. El extremo cefálico hasta la membrana bucofaríngea divide el mesodermo en dos mitades. Las somitas, ya vimos lo de rojo, se ubican al lado de la notocorda y a los 21 días, que es la tercera semana de lo que estamos viendo, más o menos van a haber 7 pares de somitas. Si ustedes ven un embrión de 21 días y le ven, pueden enfocar ustedes el ectodermo, van a ver que hay 7 bultitos. Eso me está indicando que es un embrión de 21 días. Más o menos estas somitas van a seguir apreciándose hasta la quinta semana, y en la quinta semana ya van a ser no 7 pares, van a ser 44 pares de somitas. Los gononefrótomos, que ya les dije, eso de negro, son los cordones macizos precursores del sistema génito-urinario. Ahora hablemos de los mesodermos laterales, que es esto de verde, ¿no? Lo de verde. Yo les dije que se iba a formar 2 hojas, ¿no? Esto se llama dilaminación. Entonces, el mesodermo lateral es una estructura del mesodermo que se dilamina. ¿Cuáles son las 2 hojas? Esta sería la hoja somática. Es la hoja somática y esta es la hoja esplánica. La hoja somática, algunos autores le llaman somatopleura, ¿no? Y la hoja esplánica le llaman esplanopleura. Cada hoja se va a comunicar con, acuérdense, saco coriónico también tenía su mesodermo extraembrionario somático y su mesodermo extraembrionario esplánico. Eso lo vimos en la segunda semana. Entonces, este mesodermo, luego esta hoja del mesodermo intraembrionario somática, se va a comunicar con la hoja del mesodermo extraembrionario somático. ¿Ya? Y la hoja esplánica de este mesodermo intraembrionario se va a comunicar con la hoja esplánica del mesodermo extraembrionario. Es decir, va a haber una comunicación entre los mesodermos, entre el mesodermo extraembrionario y el mesodermo intraembrionario. Ahora, si vemos nosotros entre las 2 hojas hay una cavidad. Este espacio de acá es una cavidad. Es una cavidad. En esa cavidad toma el nombre de celoma intraembrionario, así se llama, celoma intraembrionario. Y si recordamos la semana pasada, hablamos de celoma extraembrionario, ¿no? Que estaba en el saco coriónico. Entonces, ese celoma intraembrionario se va a comunicar con el celoma extraembrionario del saco coriónico. Por eso, nosotros podemos decir que ya hay una comunicación entre celoma intra y extraembrionario en esta tercera semana. El mesodermo branquial es esto de rojo que ven ustedes acá, ¿no? Que se encontraba debajo de la placa cardiogénica y una posición cefálica a la membrana bucofaríngea, hasta la membrana bucofaríngea, ¿no? Una porción cefálica está el mesodermo branquial. Vamos a ver que sus bordes se hayan rodeado por la placa cardiogénica. Esto, la parte de acá de arriba, sus bordes, está rodeado por la placa cardiogénica. Este mesodermo branquial, como yo les dije, pues va a formar los cascos branquiales, que son los precursores tanto de algunos elementos de la cara y del cuello. Luego vamos a la parte de amarillo, esto de acá, es la placa cardiogénica.
La placa cardiogénica también es otra estructura del mesodermo intercoronario que se bilamina. Y sí, va a haber dos hojas, igual que el mesodermo lateral. Este que ven ustedes, esta capa de acá que ven ustedes, todo esto de acá sería la hoja somática, la placa cardiogénica. Y esta de acá sería la hoja esplásmica. Esto de acá sería la hoja esplásmica de la placa cardiogénica. Si ustedes ven en la hoja esplásmica de la placa cardiogénica, hay dos estructuras de color rojo, ¿no? Estas dos bolitas de color rojo. Esta acá, una y dos. Esas dos bolitas de color rojo corresponden a los tubos cardíacos. Se llaman tubos cardíacos, que como ya vamos a ver en la cuarta semana, donde se producen los plegamientos, esos dos tubos cardíacos se van a fusionar y van a formar un solo tubo, que es el corazón tubular. Entonces, a partir de esos tubos cardíacos se va a formar el futuro corazón. ¿Y dónde se ubican esos tubos cardíacos? En la hoja esplásmica de la placa cardiogénica. Ahora, entre las dos hojas también hay una cavidad. Es una hoja, es otra hoja y en medio hay una cavidad. ¿Cómo se denomina esa cavidad? Se denomina celoma pericárdico. Así se denomina. Celoma pericárdico. Entonces tenemos hoja somática, hoja esplásmica de la placa cardiogénica y en medio el celoma pericárdico. En sus extremos caudales, es decir, la parte más inferior de la placa cardiogénica, se va a continuar con estas estructuras que ven ustedes acá, que ya no son los tubos cardíacos, sino son los canales pleurales. Todo esto son los canales pleurales, pues, que es lo que va a formar los futuros pulmones. El mesodermo caudal, lo que está en la parte de rojo, que se ubica en la ciudad de la membrana pleural. El extremo caudal se comunica con el artículo de castillo, ya lo vimos eso. La notocorda, la notocorda, su extremo cefálico, se define a nivel de la membrana cefálica, también ya lo vimos, divide en dos mitades, los omitas, ya lo vimos. Hablemos ahora del saco coriónico, que es la esfera de mayor tamaño. ¿Qué cambios ha habido en esta semana en el saco coriónico? Acuérdense, el saco coriónico estaba formado por eso de celeste, que era el mesodermo intercoronario somático, lo de rojo, que era el citotrofoblasto, y lo de amarillo era el sincicio trofoblasto. Hasta la tercera semana habíamos visto que a partir del citotrofoblasto se formaban las vellosidades primarias. Vellosidades primarias que solamente estaban compuestas por citotrofoblasto y sincicio trofoblasto. Pero ya en esta tercera semana aparecen dos tipos de vellosidades más. ¿Cuáles son? Son las vellosidades secundarias y las vellosidades terciarias. ¿En qué consiste una vellosidad secundaria? Por ejemplo, acá hay una vellosidad secundaria, ¿no? Si ustedes hacen un corte de esta vellosidad secundaria, van a ver que en el centro está el mesodermo extraembrionario, que es celeste, rodeado pues, por el citotrofoblasto y por el sincicio trofoblasto. Si ustedes dicen qué componentes conforman una vellosidad secundaria, tres componentes: mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincicio, que son las tres capas que conforman el corio. En esta misma semana va a aparecer otro tipo de vellosidad, que es la vellosidad terciaria, que es esta que ven ustedes acá. Esta vellosidad terciaria, a diferencia de la secundaria, ya tiene la presencia de esto de rojo y negro, que son los capilares sanguíneos. Hay capilares sanguíneos dentro de esta vellosidad. Entonces, ustedes le dicen cómo está conformado una vellosidad terciaria, tiene que decir mesodermo extraembrionario somático, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto y los capilares sanguíneos. Eso es lo que diferencia la secundaria, los capilares sanguíneos. Pero como ven ustedes, ambas, tanto la secundaria como la terciaria,
están conformados por los tres tejidos que conforman el código, que es mesodemo camenario somático, citotrofoblasta y sincicio. Por eso que a estas dos vellosidades primarias, disculpen, secundarias y terciarias se les denomina vellosidades coriales. ¿Ya? Vellosidades coriales porque tienen los tres elementos que conforman el corio. Aparte de esto, va a haber otra vellosidad, ¿no?, que sobresale de las vellosidades terciarias, como esta de acá, esta de acá, esta de acá. Se denominan vellosidades de anclaje. ¿Ya? Así se denominan vellosidades de anclaje. Cuando estas vellosidades de anclaje, vemos acá, se unen, todas se unen y forman este círculo que ven ustedes acá, forman una estructura llamada la coraza citotrofoblástica, que es todo esto que ven ustedes más externo del embrión. Todo eso es la coraza citotrofoblástica. ¿Cómo se formó esa coraza citotrofoblástica? Por la presencia de las vellosidades de anclaje. Como su nombre lo dice, anclaje. Al formarse esta vellosidad de anclaje y esa coraza citotrofoblástica, ya el embrión, podemos decir que el embrión completó su implantación. Hasta ahí solamente ya no va, el sincicio trofoblasta ya no va a seguir digiriendo más endometrio. Hasta ahí nomás va a digerir el endometrio. Una vez que ya se formó la coraza citotrofoblástica, damos por concluido el proceso de implantación. ¿Ven ustedes? Ya todo el embrión está dentro de la mucosa uterina, ¿no? Ya se formó la coraza y dio por terminado pues esta implantación. Acuérdense también en la segunda semana, ¿no?, el pedículo de edificación está más o menos por este lado, ¿no?, que unía el embrión propiamente dicho con el saco coriónico, y en la tercera semana cambia de posición, se va hacia la zona caudal, ¿no?, la zona cefálica del embrión, esta es la zona caudal. Hacia esta zona se va el pedículo de edificación y vamos a ver también que a partir de las células endodérmicas, ¿no?, estas son las células endodérmicas que forman el techo del saco vitelino, estas células endodérmicas va a comenzar a crecer una prolongación, ¿no?, que se mete al pedículo de edificación. ¿Cómo se llama esta prolongación? Se le denomina el alantoides. Ustedes les preguntan ¿de dónde se formó el alantoides? Se formó de las células endodérmicas, una prolongación de las células endodérmicas. ¿Y a dónde se ubicó? Se ubicó dentro del pedículo de fijación. Ahí están las vellosidades. Esta es la vellosidad secundaria, ¿no?, corte transversal, formado por mesodemo camenario somático, citotrofoblasta y sincicio trofoblasta. Esta es una vellosidad terciaria. Tiene los tres elementos del corio, mesodemo camenario somático, citotrofoblasta, sincicio, y aparte los capilares sanguíneos que están dentro de la vellosidad. Entonces, en esta época, todavía existe todavía lagunas sanguíneas alrededor del embrión implantado, que por difusión a veces también pasan algunos vasos, pero estos no se mezclan con la circulación del feto del embrión, porque ya vemos que hay capilares sanguíneos. Si sabemos que hay capilares sanguíneos, sabemos pues que ya hay una circulación dentro del embrión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se formaron algunos vasos, vamos a ver más adelante cómo se forman esos vasos. Entonces, para que no se mezcle la sangre de la madre con los vasos del embrión, hay una membrana que los separa. ¿Cómo se llama esa membrana? Se llama la membrana placentaria. Esa es la membrana placentaria, ¿no? Por acá están los vasos de la madre y por acá están los vasos del embrión. Para que no se junten ambos, tienen que atravesar esa membrana placentaria. ¿Quién conforma esa membrana placentaria? Sí, 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 otros juglas. Primero el endotelio en los capilares, luego el
mesodermo embrionario somático. Luego, el citotropolato y por último el sincicio tropolato. Todas esas cuatro estructuras conforman la membrana placentaria. Importante esta membrana placentaria, ¿por qué? Porque esto evita pues que células, puede ser células negativas de la madre, ¿no?, puedan pasar al embrión, ¿no? Antes se pensaba que esta membrana placentaria era impasable, ¿no?, que no podía pasar nada de la madre al feto gracias a esta membrana placentaria. Pero ya vemos que no es tanto así, porque ya se ha comprobado que mujeres, ¿no?, en gestación que son portadoras del VIH, ese VIH ha pasado al embrión, es decir, ha atravesado esa membrana placentaria que antes los investigadores decían que no podía pasar nada, ¿no?, porque podía pasar infecciones. Si la madre tenía infecciones, eso le iba a proteger esa membrana placentaria para que no pase al embrión. Hasta ahí se sabía que sí era cierto eso, pero ya cuando apareció el VIH y vio que los niños de madres gestantes con VIH dieron a los niños ya con ese virus, vieron que ese virus era tan poderoso que pudo atravesar esa membrana placentaria. Entonces, pero en sí, de cualquier otro tipo de infecciones la protege esa membrana placentaria al embrión. Es como un filtro que hace, solamente podría dejar pasar lo bueno, pero no lo malo. Muy bien. Aparte de las células, por todo este mesodermo embrionario en esta tercera semana se convierte ya en un tejido conectivo. Ustedes saben que el tejido conectivo está conformado por fibroblastos y por sustancia intercelular, ¿no?, que es lo que son las células que van a dar origen a todas las células de nuestro cuerpo. Pero aparte de esas células de fibroblásticos y sustancia intercelular, también podemos encontrar unas células llamadas las células de Koch-Bauer. Son las células de Koch-Bauer, que son células muy semejantes a los macrófagos. Como el embrión todavía no tiene células de defensa, y no tiene linfocitos, plasmocitos, nada de esas células que lo puedan defender, pero hay una célula que puede cumplir esa función, que es la célula de Koch-Bauer, una célula parecida a los macrófagos, que si hubiera algún tipo de infección o haya pasado algo de la madre al embrión, pues podrían ser las primeras células de defensa que podrían salir a combatir esa infección. Estas son las células de Koch-Bauer. Ahora, toda la red lacunar, ¿no?, esa red lacunar que estaba dentro del sincicio tropoblástico, pues se va a convertir en los espacios intervellosos, como les decía en la práctica. Cuando se forma la placenta tiene dos discos, ¿no?, uno acá, otro acá, y en medio tiene un espacio lleno de sangre. Ese espacio entre los dos discos de la placenta se denomina espacio intervelloso. ¿Y de dónde se formó ese espacio intervelloso? Se formó pues a partir de las vellosidades coriales, tanto secundarias como terciarias. Ahora, una vez que se formó esta coraza citotrofoblástica, ¿no?, que se forma acá, esta coraza va a estar separada del tejido endometrial por una membrana, ¿ya?, llamada la membrana de Nita-Busch. Es decir, aquí en el límite entre el citotrofoblasto y el endometrio hay una membrana llamada la membrana de Nita-Busch, ¿no?, que es una membrana pues no creo que tengamos tiempo para poder hacer una práctica de placenta, ¿no?, que es una membrana tejido conectivo pues que separa al endometrio del saco coriónico. Si tienen tenido tiempo, como había antes pues el curso de embriología se llevaba en un ciclo, embriología general, y en otro ciclo se llevaba embriología maxilofacial. Ahí sí teníamos tiempo para hacer la práctica de placenta, inclusive disecaban los fetos. Pero ahora, como han juntado por el licenciamiento, nos han juntado las dos asignaturas en una sola, ya no hay tiempo para hacer ese tipo de prácticas. Muy bien. Entonces,
vamos a ver que del día 14 al día 21 se va a formar el sistema cardiocirculatorio. Es decir, a partir del día 18 se forman los primeros vasos en el mesodermo esplánico que recubre el saco uterino. Puede ser la cavidad amniótica, este era el saco uterino definitivo. En este mesodermo esplánico, este embrionario esplánico que rodea el saco uterino, en esa zona, en ese tejido, se va a dar inicio a la formación de los primeros vasos sanguíneos. Entonces, si a ustedes les preguntan dónde se inició o a qué tejido se inició la formación de los vasos sanguíneos en un embrión de 21 días, tiene que decir a partir del mesodermo embrionario esplánico. Entonces, ¿qué pasa en ese mesodermo embrionario esplánico? Vamos a ver que van a comenzar a acumularse unas células, como ven ustedes acá, estas células llamadas angioblastos, unas células de forma estrellada, como ven ustedes ahí, dentro de ese mesodermo embrionario esplánico. Una vez que aparecieron estos angioblastos se van a comenzar a unir, a fusionar, ¿no? Como vemos acá ya están fusionados, ¿no? Y van a formar como unos islotes. Y a estos islotes se denominan islotes de Walsh y Palmer. Islotes de Walsh y Palmer. Una vez que se formaron estos islotes de Walsh y Palmer, vamos a ver que sus células se separan. Van a ver unas células que se van hacia la periferia, como vemos acá, y otras que se quedan en el centro. Las que se van a la periferia van a formar el endotelio del vaso sanguíneo. Ustedes saben que el endotelio es la capa más interna del vaso sanguíneo. Y las que se quedan en el centro van a convertirse en células llamadas megaloblastos. Son los megaloblastos, que son las células sanguíneas primitivas. A partir de ellas se van a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. A partir de estos megaloblastos. Pero ustedes ven alrededor donde están formando estos vasos también hay células, ¿no? Del mesodermo embrionario esplánico. Esas células que están alrededor de estos vasos van a formar las otras capas que tienen los vasos sanguíneos, como la capa muscular y la capa de tejidos conectivos. ¿Saben? Tiene su capa de tejido conectivo, su capa muscular y su endotelio, que es un vaso normal. Es decir, tanto la capa muscular como las capas conectivas externas que rodean el vaso se van a formar a partir de ese mesodermo embrionario esplánico. Mientras que el endotelio y los megaloblastos se van a formar a partir de estas células de arriba, que son los angioblastos, que luego se van a convertir en islotes de Walsh-Palmer y de ahí ya se van a dividir en endotelio y megaloblastos. Entonces, así ya queda conformado los vasos sanguíneos en un embrión de 21 días. Y ya podemos hablar de un sistema venoso y un sistema arterial propio de un embrión de 21 días. Ya tiene su propia circulación un embrión de 21 días. Vamos a ver en qué consiste el sistema venoso. ¿En qué consiste el sistema venoso? Acuérdense, este es el embrión propiamente dicho, este es el pedículo de edificación y este es el saco coriónico. ¿Qué encontramos en el saco coriónico? Encontramos las vellosidades, ya sean secundarias o terciarias. En este caso, esta es una vellosidad terciaria, ¿no? Porque tiene silicio tropoblasto, citotropoblasto, mesodermo endodermático y los capilares sanguíneos. Aquí empieza la circulación venosa del embrión de 21 días. ¿Con qué empezamos? Empezamos con estos capilares venosos, que son los de azul. Estos capilares venosos van a salir de las vellosidades terciarias y ¿qué va a atravesar? ¿Qué era esto? ¿Ah? Pedícula. No, el pedículo está acá. Esto de aquí. Ah, el alón. ¿Qué era? Alantoide. Las tres hojas que forman el qué? El saco. El
corio, ¿no es cierto? La pared del saco coriónico. Entonces, la pared del saco coriónico formada por inciso, cito y mesodermo banal somático. Entonces, estos capilares lo primero que hacen salen de las velocidades terciarias y atraviesan todo lo que es el saco coriónico o el corio, ¿no? Una vez que atraviesan esa pared del saco coriónico, entran recién al pedículo de fijación. Cuando entran al pedículo de fijación, ya no se van a llamar capilares venosos, se van a llamar venas umbilicales o alantoideas, se denomina. Venas umbilicales o alantoideas son todas estas venas que pasan por el pedículo de fijación. Una vez que atraviesan el pedículo de fijación, entran al embrión propiamente dicho, ¿ya? Hasta llegar a donde está la placa cariogénica, que eran esas dos bolitas que les dije. ¿Cómo se llamaba? Tubos cardíacos, ¿no? Llegan hasta los tubos cardíacos, pero antes de llegar a los tubos cardíacos van a recoger toda la sangre del saco vitelino, ¿no? Y la van a hacer que llegue hacia estos dos vasos que atraviesan todo el embrión. Entonces, a estas venas que vienen del saco vitelino, que recogen toda la sangre del saco vitelino, se llaman venas vitelinas. Entonces, repitiendo para que se le quede como la circulación venosa. Empieza acá, en la velocidad terciaria, por los capilares venosos. Los capilares venosos salen de la velocidad y atraviesan toda la pared del saco coriónico. Una vez que atraviesan la pared del saco coriónico, entran al pedículo de fijación y toman el nombre de venas alantoideas o umbilicales. Una vez que salen de pedículo de fijación y entran al embrión propiamente dicho, llegan hasta los tubos cardíacos. Pero antes de llegar a los tubos cardíacos, van a recoger toda la sangre del saco vitelino a través de las venas vitelinas y ellas llegan ya a los tubos cardíacos. Entonces, esa es la circulación venosa que se da en esta tercera semana. Ahora hablemos del sistema arterial. También es todos los vasos que ven ustedes de color rojo. ¿Dónde empieza este sistema arterial? Empieza a partir de los tubos cardíacos de acá, ¿no? De esos tubos cardíacos salen dos grandes arterias que van a irrigar todo el dorso del embrión, es el dorso del embrión, por eso que de ahí viene su nombre. Estas serían las arterias dorsales, se denominan. Arterias dorsales atraviesan todo el embrión. Antes de entrar al pedículo de fijación, van a dar una rama hacia el saco vitelino, serían las arterias vitelinas. Una vez que salen del embrión, entran al pedículo de fijación, que es esto de acá, y toman el nombre de arterias umbilicales o alantoideas, igual que las venas. Arterias umbilicales o alantoideas. Las arterias umbilicales o alantoideas atraviesan la pared del saco coriónico, que es esto de acá, y llegan hacia las vellosidades terciarias, pero ya en forma de capilares arteriosos, ¿no? Son los capilares arteriosos y se unen con los capilares venosos. Entonces, si repasamos nuevamente cuáles son los vasos que conforman el sistema arterial en un embrión de tercera semana, este sistema empieza a partir de los tubos cardíacos, luego pasa a las aortas dorsales, luego, antes de salir del embrión, van a dar ramas hacia el saco vitelino, que son las arterias vitelinas, luego pasan a ser arterias umbilicales o alantoideas, atraviesan la pared del saco coriónico y llegan a la velocidad terciaria como capilares arteriosos, ¿no? Y ahí nos vamos a unir con los capilares venosos. Esa es la circulación arterial de un embrión de 21 días. Ahora, vamos a ver también pues, que estos tubos cardíacos, que después que estaban, los dos tubos cardíacos que estaban a nivel de la hoja esplánica de la placa cardiogénica,
van a crecer en sus extremos y se van a unir con otros vasos vecinos que dan origen a la mayor longitud. ¿Cuáles son esos vasos vecinos? Ya vimos que son las arterias dorsales, las venas vitelinas, que pues ya llegan a ese tubo cardíaco, ¿no? Y ahí ya forman el sistema cardiocirculatorio. Cuando los tubos se conectan con los vasos intraembrionarios y estos a su vez con las extraembrionarias, queda formado el sistema cardiovascular primitivo, el cual comienza a funcionar a partir del día 21. Es decir, al día 21 ya podemos decir que existe un sistema cardiocirculatorio primitivo. Va por los tubos cardíacos y todos esos vasos que hemos mencionado, tanto el sistema venoso como el del sistema arterial. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la formación de la placa neural. Ustedes saben que el ectodermo es el precursor de todo el sistema nervioso. Todo el sistema nervioso forma parte del ectodermo. Vamos a ver cómo se inicia la formación de este desarrollo neural. Primero, vamos a ver pues que acá se formaba, cuando se forma el mesodermo embrionario, la fosita primitiva también se iba a invaginar, ¿no? Iba por debajo del epiblasto, iba a crecer hasta la parte cefálica y iba a formar un cordón macizo llamado la notocorda. Esta es la notocorda. Una vez que se formó esta notocorda, ¿no? Esta notocorda va a estimular a que las células del epiblasto, en este caso llamado ya ectodermo, pues comiencen a engrosarse. Y al engrosarse va a formar esta placa que ven ustedes acá, ¿no? De color verde, que es la placa neural. La placa neural que va desde la fosita primitiva que vemos acá hasta la placa procorda. Pero vamos a ver que esta placa neural va a seguir creciendo conforme la fosita y la línea primitiva comiencen a retroceder hacia la forma caudal, acá, pues esta placa también va a crecer y va a ocupar casi todo el disco del ectodermo. Esta placa procordal, pues vamos a ver que una vez que se formó, vamos a ver que en estos días, pues ya como ya se formó la coraza citotrofoblástica y ya el embrión ya no puede seguir digiriendo vasos de la madre para alimentarse, a veces no llega la alimentación a las dos cavidades, tanto a la cavidad amniótica, que es esto, como al saco vitelino. Entonces, ¿qué va a pasar en esta tercera semana? Vamos a ver que esta notocorda que se formó por la invaginación de la fosita primitiva, ¿no? Que era el cordón macizo, también se va a invaginar el núcleo de Hensen, que era lo que estaba alrededor. Y al invaginarse el núcleo de Hensen, va a convertir este cordón macizo en un cordón hueco, como vemos acá. En un cordón hueco. ¿Con qué finalidad? Con esta finalidad, de que haya una comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. A ese conducto que comunica ambas cavidades se le llama el conducto neuroentérico. Es un conducto temporal nada más, porque después eso vamos a ver que se va a cerrar, ¿no? Una vez que ya comienza a funcionar el sistema cardiocirculatorio, que es a los 21 días, eso como vemos ya se cierra. ¿Con qué intención les decía que se formara el cordón neuroentérico? Para conectar el saco vitelino de la cavidad amniótica al saco vitelino, porque ya se había formado la costa citotrofoblástica y había disminuido la nutrición por difusión. Entonces, este conducto neuroentérico temporalmente va a permitir esa comunicación, pero una vez que comienza a funcionar ya el sistema cardiocirculatorio, este conducto neuroentérico, como vamos acá, formado por la notocorda, se comienza a cerrar nuevamente. Entonces comienza y ya deja de haber esa comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. Ya. Aquí veíamos que se formaba el surco neural. Este surco neural pues,
Como primero vamos a tratar en la cuarta semana tu desarrollo completo. Es un desarrollo un poco complejo, de una forma de inducción. Vamos a ver que una vez que se formó esta placa neural como que se imagina también un poco y va a formar un surco, que vemos acá, el surco neural. Este es el surco neural. Acá también está el surco neural. Y en sus extremos del surco va a formar unas crestas, que es esta y esta de acá, que son las crestas neurales. Estas crestas neurales, como vamos a ver en la cuarta semana, van a comenzar por los plegamientos que hace el embrión, van a comenzar a unirse las dos crestas, ¿no? Y el surco neural deja ser surco y forma un tubo neural. Este tubo neural es el futuro, pues, predecesor de todo el sistema nervioso central, mientras que las crestas que formaron el tubo neural, estas de acá, esta y esta, van a ser el precursor de lo que es el sistema nervioso periférico. Eso ya lo vamos a ver en la cuarta semana. Ahora, en esta tercera semana solamente quiero que identifiquen ustedes la placa neural, el surco neural y las crestas neurales, nada más. ¿Ya? Porque pues, aquí todavía no se ha formado el tubo neural, solamente está la placa y surco neural. ¿No? Ya. Este conducto neuroeléctrico que yo le dije que pues ya la comunicación cuando se cierra, aparece más bien el día 17, ¿no? Y como les digo, va a durar unos días nada más y inmediatamente se va a cerrar. Y ya para terminar la tercera semana vamos a ver algunos malformaciones congénitas que se pueden dar en esa tercera semana. Algunas son teratógenos, son malformaciones un poco dañinas, mortales y otras benignas. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, esta malformación llamada la holoprosencefalia. ¿Qué ha pasado acá? Acá las madres en gestación, que les gusta mucho el trago, que están en estado y saben que no deberían de consumir alcohol, consumen alcohol, ¿qué va a traer como consecuencia? Que van a matar a las células de la línea media anterior del tipo germinativo, lo que conlleva a deficiencias en las estructuras craneofaciales de la línea media, ¿no? Esos son lo que conocemos como los cíclopes. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado acá? No desarrolla la línea media, entonces no divide el cráneo en dos, no lo separa, y alguna vez tienen los ojos así casi unidos, otros solamente aparecen con un solo ojo, ¿no? Normalmente este tipo de malformaciones congénitas no llega a sobrevivir el embrión al nacer, o el feto al nacer. Entonces, pero ¿cómo se ha formado? Por consumo de alcohol de las madres en plena formación esta tercera semana, cuando se está diferenciando todo lo que es el mesodermo intraembrionario. Ya saben, las chicas cuando se embaracen, nada de alcohol. Otra malformación es la digenesia cudal, o llamada también la sironomelia. Sironomelia, ¿por qué? Porque tiene la forma de una sirena. ¿Qué ha pasado aquí? No se forma suficiente mesodermo en la región más caudal del embrión, lo que conlleva a la aparición de anormalidades en las extremidades inferiores. Acá el sistema urogenital y las vértebras lumbosacras están unidas. Mayormente esta malformación está como consecuencia de madres que están gestando y también son diabéticas. Entonces, vienen las consecuencias de padecer diabetes y quedar embarazada. Bueno, las diabetes normalmente empiezan a partir de los 40, 50 años, ¿no? Pero es preferible que tengan sus hijos antes. Las mujeres que les gusta esperar, cuidarse, y al final se deciden por tener hijos y ya de repente ya están sufriendo de diabetes.
pueden salir sus niños con esta malformación y hemos llamado la cironeis. Entonces, algunas veces dice que se puede salvar estos niños con apenas nacidos, hay que operarlos para separarlos, pero el problema es que muchas veces comparten los mismos vasos sanguíneos ambas extremidades y ahí sí ya no se puede hacer nada, no se puede tampoco un vaso sanguíneo, no se puede partir en dos, entonces ya es un poco difícil que puedan sobrevivir. Pero cuando de repente se ha dado y cada parte está con su propio vaso sanguíneo, así se hace la operación, se divide, se separa y pueden sobrevivir. Otra malformación es la transposición visceral. ¿Ya? ¿Qué ha pasado acá? Que los órganos que debían estar presentes al lado derecho aparecen en el lado izquierdo, los que aparecen en el lado izquierdo al lado derecho. Como por ejemplo acá, esta es una normal, es decir, acá el hígado está hacia el lado izquierdo, pero acá en esta malformación el hígado está hacia el lado derecho. Igual el páncreas está hacia el lado derecho, acá el páncreas está hacia el lado izquierdo. El corazón. Entonces, miren, hay transposición de los órganos. Esto normalmente pues se da también por algunos cambios durante el desarrollo. Quiere decir que las células que normalmente forman estos órganos pues tienen una dirección, ¿no? Quiere decir, son atraídas por por inducción de ciertas células para formar estos órganos. Pero cuando fallan ese proceso de inducción de las células y dan una información falsa, hacen que estos órganos se comiencen a formar en zonas donde no les corresponde. Entonces, cuando solamente la posición y no los vasos no se están cruzando, puede sobrevivir en los pacientes, ¿no? Pero cuando los vasos se cruzan, por ejemplo, si se cruza la aorta y la arteria pulmonar, saben que una de ellas lleva sangre oxigenada y otra lleva sangre con desechos metabólicos. ¿Qué va a pasar si se produce esta transposición visceral? Que la que lleva sangre oxigenada, ¿no?, se va a ir nuevamente al corazón, y la que lleva sangre con desechos se va a ir nuevamente a todo el cuerpo, es decir, va a contaminar todo el cuerpo con la sangre desoxigenada por la transposición de estos vasos. Entonces, en esos casos, si el paciente no dura, el paciente inmediatamente fallece, ¿no? Y ahí no hay nada que hacer. Pero puede darse la otra posibilidad, ¿no? Que si los vasos están bien, cada uno se va a su órgano, ¿no? Entonces pueden sobrevivir de repente con algunas enfermedades, como por ejemplo la bronquiectasia, son los pulmones que no pueden respirar bien, ¿no? Pero pueden sobrevivir con esa enfermedad, ¿no? Pero ya cuando hay cambios de vasos, ahí es el problema. Otra malformación es el espinato, que está muy relacionado a nuestra carrera, ¿no? Eso se da a nivel de la cavidad oral. ¿Qué ha pasado acá? Hay diferenciación desorganizada e incontrolada de células provenientes del ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Quiere decir, las células que se forman de estas tres hojas germinativas, cada uno tiene la información genética dónde deben de formarse, ¿no? Pero cuando están desorganizadas, estas van a comenzar a formar todo lo que tienen que formar, pero no en el sitio que les corresponde, sino en otro sitio, ¿no? Y producen este crecimiento dentro de la cavidad oral llamada espinato, ¿no? Cuando se ha disecado esta malformación congénita, han visto que dentro del espinato encuentran tejido de piel, encuentran tejido de grasos, encuentran dientes, encuentran tejido conectivo. Todos los tejidos que han formado todas estas tres hojas están dentro de ese espinato. Es decir,
hay una desorganización de estas células de hojas germinativas, todas se han metido a querer formar su tejido, pero en una zona que no le corresponde. Dice, los informes de caso describen la posibilidad de que un espinato se presente como un gemelo fetal, incompletamente formado y parásito, lo que se denomina feto dentro de otro feto, feto en feto. ¿No? Es decir, todas las células que tiene un feto están dentro de ese espinato. El tumor se considera benigno, no canceroso, pero potencialmente mortal debido a sus características atípicas, como el tamaño, ubicación, velocidad de desarrollo y el alto riesgo de exclusión de la vía respiratoria. Esos niños que nacen con esto inmediatamente tienen que ser operados. ¿Por qué? Porque no pueden deglutir, toda la cavidad oral está ocupada por el espinato y no pueden respirar tampoco. Entonces, si no se le opera inmediatamente se extrae esa malformación, pues el niño puede morir por asfixia o por inanición. Tienen que operarlo inmediatamente. Otro es el teratoma sacrococcygeal, tremenda bola que se le ha formado, ¿no? En la parte caudal. Si fuera todo otro abdomen. Entonces, esto también es por una desorganización también de las células. Ya tienen que estar sometidos a una cirugía inmediatamente por el peso, y eso va a seguir creciendo y creciendo. Inmediatamente que nace, tienen que aplicarle una cirugía, como ven ustedes ahí. Una vez que a 7 días nomás que ha nacido el bebé, inmediatamente entra la cirugía, comienzan a disecarle todo ese teratoma sacrococcygeal por planos, ¿no? En ustedes, una vez que lo han extraído, también se comienza a suturar por planos. Y pues ese tumor, como es benigno, no causa la muerte. Pero miren la forma como crece, ¿no? La forma como crece. Tremenda teratoma. Y en algunos casos, si se le deja, pues puede malignizarse también el teratoma. O sea, que es benigno puede malignizarse. Porque inmediatamente tienen que operar. ¿Todo por qué? Porque, como les digo, en la zona caudal del embrión ha habido desorganización de las células y comienzan a formar más tejido de lo necesario. ¿Okay? Hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el tema?